¿Te has puesto a pensar o a reflexionar o probablemente has estado o estás en esa situación en la que ante la experiencia de tener un ser querido trascendido, fallecido, te sientas como viviendo una especie de división entre la necesidad de estar en paz tú, pero también con el enorme anhelo de saber, de averiguar que esa persona que se encuentra del otro lado también tenga la paz? Creo que comúnmente eh, lo vemos como si fueran dos cosas separadas. Estamos a veces en el dolor, inmersos en el dolor o incluso en el sufrimiento por querer saber de ellos, por mantener un apego doloroso a la forma en la que pasaron al otro lado, en recordar las cosas que tal vez quedaron pendientes, en no saber si se llevaron ese dolor o esa incertidumbre dolorosa con ellos al otro lado, y al mismo tiempo eso nos genera una experiencia cíclica constantemente de no tener la armonía necesaria para pasar por esa experiencia. Y lo que en la emisión de hoy te quiero compartir y quiero o pretendo sembrar la semilla de inquietud es que hablando de la pérdida de un ser querido podamos comprender cómo del otro lado ellos requieren que nosotros estemos en paz, que tú estés en paz, porque generalmente, como decía al principio, nos dividimos entre que tal vez yo pudiera estar tranquilo si sé que del otro lado está bien, o probablemente me cueste mucho trabajo recuperar la paz con esta pérdida tan grande. Sin embargo, lo que te quiero proponer hoy es que tomemos muy en cuenta y de manera muy seria lo importante que es, estando del otro lado, saber que quienes todavía seguimos aquí en el campo de juego, en el tablero del juego, con la experiencia humana, podamos encontrar la armonía en lo que queda de este camino recorrido, en la travesía del alma siendo personas, y no con un afán de que confundamos que lo de nosotros todavía les puede doler a tal grado que se queden atorados o que no encuentren la armonía del otro lado si nosotros no estamos bien, sino que hagamos un ejercicio grande de reflexión con respecto a lo esencial que resulta que saber que si nosotros podemos aportar algo a ellos desde acá, es precisamente esa capacidad de dar continuidad a nuestra vida con el bienestar, con la paz, con la armonía, con la serenidad y con la apertura de conciencias suficientes. Tal vez valdría la pena que pudiéramos ponernos un poco en los zapatos desde otra posición en la cual cuando estamos vivos, lo cual creo que es más fácil que comprendamos todos, a veces hay despedidas que no son fáciles. Cuando nos despedimos de alguien en la vida, ya sea porque nos cambiamos de casa, porque somos parte de una familia y emprendemos una vida hacia otro camino, en otro lugar, cuando hay una separación entre los miembros de diferentes grupos de la escuela, del trabajo, imagínate cualquier situación que te pueda ayudar a comprender lo que sería que tú estando en un camino diferente pudieras estar más feliz y pleno para realizarte, sabiendo que las personas que compartían vida contigo están bien. Probablemente muchos encuentran un buen ejemplo cuando salen de casa de sus papás y emprenden una vida como adulto individual, y no es fácil si nosotros supiéramos que la familia se queda sufriendo, que noche a noche hay un dolor que parece irreparable. Creo que esa experiencia, a pesar de que nosotros tengamos un nuevo objetivo de realización, nos haría un tanto amargo el camino de emprender ese nuevo rumbo si sabemos que hay seres amados nuestros que no la están pasando bien porque dentro de su dolor tampoco están siendo capaces de valorar la nueva experiencia que estamos teniendo individual para buscar el éxito o la felicidad de nuestra vida. Me parece que sería importante reflexionar al respecto, puesto que
no es para generar un pensamiento acerca de que hay un lazo de dependencia del otro lado todavía, porque inevitablemente pasar a ese otro lado del vidrio representa continuar con la experiencia, con la evolución, con el crecimiento de lo que corresponde después de esta experiencia humana. Entonces, del otro lado siempre va a haber cosas que hacer y siguientes niveles a los cuales asistir y vivir como parte de esa transformación evolutiva. Sin embargo, no debe ser nada fácil enterarnos de que quienes todavía estamos de este lado la estamos pasando mal. Y por eso es que creo que el tema de hoy es importante, que hagamos un poquito una pausa para saber que más allá de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, quien está del otro lado, si algo está deseando fervientemente con todo el corazón, es que podamos tener la apertura suficiente para darnos cuenta de que no podemos o no deberíamos dedicar y frenar y congelar o paralizar gran parte de nuestra experiencia por estar pensando solamente en cómo nos duele una pérdida y, por el contrario, tratar de imaginar el regalo tan hermoso, la aportación tan positiva y la iluminación que pudiéramos compartir también a quien está del otro lado, sabiendo que nosotros comprendemos que esto es parte de un proceso para evolucionar. Hay que recordarles que parte fundamental del tema de hoy también requiere y están abiertas las puertas de los teléfonos y de los mensajes para que ustedes hagan sus preguntas y también sus comentarios al respecto, sobre todo si estás pasando por una situación así, en donde después uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ah, creo que si algo hemos descubierto como seres humanos es que la capacidad de sufrir por el dolor de una pérdida puede ser permanente. Hay gente que lleva ahí tal vez unos días, meses, años, eh, y es muy fácil estacionarnos en un tipo de situación de esa índole. Por eso es que, ya sea que estás en vivo o que puedas aportar algo después de ver este programa ya grabado, puedas enviarnos tus mensajes para expresar algunas dudas o reproducir el capítulo cuantas veces sea necesario para ti si estás pasando por una situación de este tipo. ¿Quién no, mi querido Johnny, aprovechando para saludarte al productor del programa? Hemos pasado por una pérdida a estas alturas de nuestra vida, más cuando somos de esta cantidad de años de edad, ahorita que somos seres humanos y medimos todo. Creo que conforme vamos por ahí, más allá de los 20, los 30, los 40, es cuando creo que pueden ser contadas con los dedos de una mano las personas que todavía no han pasado por una pérdida así de dolorosa. Desgraciadamente hay muy joven que le toca vivir desde muy temprana edad ya estas experiencias de la pérdida de un ser amado, pérdida física y todo lo que eso implica. Y no sé si a ti te ha pasado, Johnny, que estando en una situación así de pronto a ti o a alguien muy cercano digas, bueno, pero nos hemos puesto a reflexionar en cuanto al gran regalo que podríamos dar al otro lado, pudiendo sacar esta experiencia adelante desde otra perspectiva, es decir, regalarles nuestra paz. Fíjate que sí, amigo. Es bastante complicado y algo bien cierto que comentas es que obviamente al paso de los años vamos teniendo eh, como más arraigo, creo yo, para con las personas, por supuesto, obviamente, los abuelitos, los papás, los amigos, primos, etcétera. Entonces, de pronto, la forma en la que vemos esta partida, y la platicábamos en la ocasión anterior, ¿no? Lo vemos como de una forma muy dramática. Por supuesto que duele, es lógico, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Sentir el dolor, vivirlo así, pero como bien lo comentas, quizás tratar de entenderlo, de visualizarlo desde otra perspectiva, como dices, darles nuestra paz. Yo creo que vivir el día a día, ¿no? Cuando empiezas a tener conciencia de lo que valen las personas, te puede generar también ese miedo, ¿no? A perderlas, pero yo creo que también te genera esa
sensación de tranquilidad, de saber que un día van a partir y que no, em, bueno, todos vamos a partir, pero que no va a ser necesario verlo tan trágico, sino que vas a agradecer y vas a quedar en paz con lo que viviste con esa persona. Y yo creo que a esa persona que parte, eso le da tranquilidad también, ¿no? Le da esa fuerza para trascender, esa fuerza para seguir adelante y no quedarse, pues quizás buscando la manera de contactar contigo o no sé, de apapacharte desde donde esté, ¿no? Pero bueno, entiendo también que es un tema bastante complejo, amigo. Es bastante complejo, tan complejo como somos los humanos con todo esto que nos hace precisamente presentes físicamente. Eh, y es cierto, generalmente hablamos mucho de encontrar esa inspiración, esa fuerza, esa motivación para salir adelante de una situación tan complicada. Y de hecho aprovecho, ¿no? Para saludar también a Reina del Mictlán, que precisamente comparte. Yo me siento muy triste, aún no puedo asimilar al 100 la pérdida de mi madre, me hace mucha falta mi viejita. Y fíjate, Reinita, aprovechando que levantaste la mano para manifestar precisamente la situación en la que has estado transitando, ¿no? Em, Comentaba en el capítulo anterior que si la gente que está escuchando esto no lo vio, acuda a YouTube, a Facebook y busquen ahí el programa previo a este, donde hablábamos de la existencia que hay después de eso, la muerte, entre comillas, que a veces caemos en una especie de trampa donde dudamos tanto de la posibilidad que hay de comprender que del otro lado la vida continúa, que pareciera que algo nos atrapa y de todos modos nos es más fácil quedarnos todavía en esta dificultad para asimilar la ausencia y eso nos mete mucho más en las dificultades para procesar ese dolor de la pérdida, cuando a pesar de todas las experiencias subjetivas y testimonios que hay de esa permanencia del otro lado, algo parece que es insuficiente para nosotros cuando estamos pasando por ahí. Y retomo esto de lo que hablábamos el programa pasado, precisamente para compartir ahorita con Reinita, que seguramente le está dando voz a mucha gente que está pasando por ahí, para decirles que dentro de experiencias que les relataba también en el capítulo anterior, de viva voz, lo que siempre he podido atestiguar en esa especie de comunicaciones que hay con ellos, es que siempre se presentan mostrando características específicas que solamente quien está de este lado esperando a ver quién anda por ahí puede saber, ¿no? Sí se trata, sí es ella, sí está ahí, o sea, son pruebas contundentes. Pero hay algo muy especial en este tipo de sesiones de encuentros con sueños, con mediumnidad, con la intuición, con la apertura que tengamos sensitivamente, no solo con los sentidos de percepción. Y es que independientemente de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, nuestros seres amados del otro lado siempre están continuando, ¿no? O sea, haciendo una labor importante de enriquecimiento, de conciencia, de reparación, de reflexión, de revisión del nivel evolutivo que tuvieron cuando estaban acá con nosotros. Ese proceso no se puede detener a veces por más que se perciba un sufrimiento de este lado o una falta de asimilación. Sin embargo, eso no quiere decir que nunca que dejen de estar al pendiente o que interrumpan una observación o un contacto de alguna manera muy sutil de acompañamiento para quienes estamos aquí todavía. Y lo digo porque generalmente eh, se percatan de las cosas que pueden estar sucediendo acá, de lo que está haciéndonos falta para salir adelante, pero no en una función tanto de cuidadores específicamente y mucho menos de jueces, porque a veces uno cree que quien está del otro lado se convierte automáticamente en un custodio, en un centinela de nuestra vida, como si el sentido de partir al otro lado sea trabajar tiempo completo específicamente para velar por nosotros.
Recordemos que cada uno tiene su función en esta vida y después de ella. Pero sí hay estas puntualizaciones que llegan a hacer acerca de, me doy cuenta de esto, veo que aún no puedes con aquello. Creo que hace falta un poco de esto porque te estás haciendo daño y te estás lastimando. Entonces, el tipo de mirada que ellos tienen hacia nosotros cuando estamos acá va específicamente hacia cómo podemos darnos cuenta que si a alguien le falta estar mejor con su partida es a nosotros, no a ellos. Y vuelvo a esto que decía al principio, porque solemos quedarnos con una mirada juiciosa de sufrimiento con el cual ellos partieron, porque evidentemente cuando hay cuerpo es difícil asimilar los daños por los que se va transitando o las situaciones críticas o el desgaste del cuerpo o sus propias expresiones de dolor. Sin embargo, sabemos porque por ahí también en alguna ocasión Renita nos contaba un sueño que había con su mami, que este tipo de comunicación existe. Sin embargo, algo que podemos aportar cuando falta esa asimilación, Reinita, es que desde luego no se puede borrar de la noche a la mañana, porque la presencia física jala muchísimo, pero ten por seguro que si algo se está necesitando del otro lado, si algo se está requiriendo, principalmente como deseo del otro lado para ti, es que puedas tener la certeza de que el hecho de que unos tengamos cuerpo y otros no, no significa que no estemos juntos, no significa que no pueda haber comunicación y no significa que ambas partes estén teniendo que continuar para estar de la mejor manera posible, cada una en su dimensión, si lo podemos decir así. Entonces yo te exhorto y exhorto a mucha de la gente que esté en esa situación, que si realmente el dolor es tan grande, podamos hacer como una especie de soplido de entre la neblina o una especie de pasar la mano por el vidrio que está muy empañado por el dolor y darnos cuenta que nos podría estar imposibilitando de otorgar algo muy valioso que en nombre del amor que les tenemos todavía somos capaces de seguirles dando. Y eso se llama nuestra paz y nuestra tranquilidad. Porque hasta cierto punto, y dicho de manera un poco más fría, podría ser lamentable decir que les amamos tanto que el hecho de que no esté nos hace sufrir a tal nivel de que nos olvidemos que lo que más feliz le haría es ver que tienes la capacidad de recobrar la paz y la felicidad, sintiéndote en compañía de ella, pero ahora de otra manera. Entonces, ay, hasta a mí me gustó como lo dije, pero estas cosas a veces salen nada más a la primera. Pero es que lo quiero volver a decir. Si en nombre del amor tan grande que les hemos tenido y todavía les tenemos, nos damos cuenta que estamos sufriendo tanto a tal grado que estamos nublados en medio de la neblina o con un cristal tan empañado por el dolor, es momento de hacerle honor al amor que todavía les tenemos para darles algo no desde el dolor, sino desde el amor. Porque si este es tan grande, deberíamos de reflexionar acerca de que podemos regalarles la paz en nuestra vida, no nada más el agobio, la precipitación y el sufrimiento, porque entiendo que todo esto lo hacemos en nombre del amor y en nombre de la falta que a mí me hacen, cuánto yo te extraño, lo difícil que es mi vida cuando tú no estás, el dolor que yo siento por tu ausencia, y es un relato amoroso, doloroso, pero también muy centrado en nosotros, nada más. Mucha gente dirá, pues sí, estamos hablando precisamente del dolor de a quien se le ha ido un ser amado, pero creo que incluso en una experiencia tan grande y tan profunda de amor y pérdida a la vez, es necesario que especifiquemos que aún a ese nivel, siempre tenemos que tener activa la reflexión de que si es en nombre del amor, entonces, ¿qué es lo que yo estoy emanando, transmitiendo y compartiendo con mi ser amado ahora que está del otro lado?
porque, como decía al principio en diferentes ejemplos, debe ser un tanto incómodo o lamentable que a pesar de que van a seguir con su camino y de alguna manera están siempre con nosotros, la manera en la que nos sientan y nos observen constantemente sea en un estado medio bajo de ánimo, de energía, de vibración y como dependiendo aún de la pena de su partida el hecho de que yo no pueda estar bien. Eso es algo que creo que gracias al comentario que hace Reina me da la pauta para expresar algo y por eso es que les decía también que es muy importante que expresen sus comentarios y sus preguntas, porque a uno puede salirle mucho del contenido en otras palabras. No es lo mismo sin preguntas o sin inquietudes, a pesar de que también uno ha tenido sus pérdidas, ¿no? Uno ya también se ha llevado sus rayones o sus recargones a estas alturas de la vida y porque no sé, pero me imagino que estarán de acuerdo que es difícil a veces platicar o compartir de un tema que uno no ha vivido, que uno no sabe qué se siente. La resistencia, uno no sabe todavía cómo es el dolor del que se va a poner uno a hablar. Y, y ahorita mientras les comparto esto, creo que también es muy importante, incluso si tú que nos estás oyendo no has pasado por ahí todavía. Les compartí en la emisión pasada que para mí es muy importante los acompañamientos emocionales que hago de cualquier tipo, por una situación de pareja, de vida, de frustración, etcétera. Incluso explorar muchas veces cómo es el punto de vista y la concepción de la persona acerca de la vida y la muerte, porque eso nos puede decir mucho de cómo entonces estamos abordando el problema personal que tengan en ese momento. No son temas ajenos ni separados. Hey, ¿por qué querrás saber cuál es mi opinión acerca de la vida y la muerte y si continuamos después de la vida física o no? Si yo estoy aquí porque me cortó mi novia, porque mi novio me puso el cuerno, porque vengo a hablar de mis patrones de pareja, porque estoy frustrado en la vida, porque no encuentro un sentido profesional, etcétera. Todas esas cosas por las que uno va a terapia muchas veces. Y en realidad es que ese instante que estamos aquí es importante saber cuál es la cosmovisión de la persona, porque si no aprovechamos, ya que una vez la pérdida toque la puerta de nuestra vida para vivirla, para pasarla y transitarla, si no aprovechamos esa oportunidad para saber que aun cuando esa persona no está, podemos entregarle una cantidad inmensa de amor y que esa manera de darle nuestro amor tiene que ver con la forma en la que vivimos lo que nos queda a nosotros sí todavía de física aquí, que la manera en la que todavía podemos hacer honor a la presencia que tienen ellos en nuestra vida es celebrando lo que de ellos quedó en nosotros precisamente para que se entienda que la relación que hemos tenido como 2 personas estando los 2 vivos, valió la pena porque me quedé con lo mejor de esa persona. Me ha dejado una cantidad de potenciales impresionantes, una cantidad de experiencias superamorosas y, sobre todo, muchas cosas que seguramente me servirán para continuar con felicidad y con bienestar en mi camino, si es que ya tienes una familia, si es que vas a emprender una experiencia profesional. Sé que es difícil de pronto entregar la confianza a este tipo de ideas, pero en realidad no estamos solos nunca. Como seres humanos, como siempre decimos, tenemos la costumbre y el hábito de sentir que hay otras personas a nuestro alrededor, pero muchas veces hemos dicho también que a veces uno puede estar con mucha gente, pero en realidad sentirse solo. Entonces, también, hemos hecho de pronto por ahí el chiste de que cuando uno descubre y se abre a la conciencia de que, están del otro lado y seguimos en contacto y comunicación, como que se pierde un poco de privacidad, porque a veces, en esta frase de que siempre te acompañan en los momentos menos esperados, cuando viene un momento intuitivo, un momento de conexión o de encuentro con ellos. De tal manera que sabemos que en los momentos menos esperados continúan ahí con nosotros, en momentos muy especiales y específicos. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de eso, no? Y hemos hablado de cómo los sueños nos permiten, más allá de
llegar a la conclusión de que cuando tengo un contacto con un ser amado es porque, pues como seguramente deseo mucho que estuviera aquí conmigo, por eso soñé que nos encontrábamos. Sin embargo, en esos sueños pasan situaciones específicas que más bien son vivencias en el mundo de los sueños que muchas veces nosotros podemos tener, ya que es más fácil que entre 2 seres, uno con cuerpo y uno sin cuerpo, pues, para nosotros es relativamente más práctico que cuando estamos dormidos, a través de nuestra energía podamos tener un encuentro con ellos, a que ellos vuelvan a tener un cuerpo para pasar un rato a saludarnos. Entonces, de verdad podemos, tener como mucho aliento y mucha esperanza en que a pesar de que no es como nosotros quisiéramos y de que lamentemos la manera en la que haya sido la pérdida, siempre hay una conexión ahí. Y también esa es otra. Mucha gente sufre y no encuentra la paz que podría darle al ser trascendido, precisamente porque parece que está esperando a que se le manifieste. Si no se me manifiesta, yo no voy a estar en paz nunca. Porque recuerden que una de las cosas que tiene el ser humano y su ego es que como que le calen el producto para ver si lo compra. Como que comprobar algo primero para ver si da algo de sí. El ser humano, a través de ese orgullo y esa cosa muy peculiar que tiene del ego, a veces nos aventamos unas puntadas bastante curiosas que son como de retar a la vida o condicionar a la vida. El día que la vida me sonría o que yo tenga más suerte o que me demuestren que están conmigo y que además sea una prueba convincente, que no me quede duda de que el otro lado está, entonces ese día yo empezaré a creer y tal vez pueda empezar a sentirme más tranquilo. Llegamos a tal grado de condicionamiento que lo único que estamos haciendo es cerrar los canales de comunicación, y en reciprocidad lo que vamos a traer de vuelta es simple y sencillamente, una disminución en la posibilidad de entrar en contacto. Seguramente muchos también se están identificando con esa ideología. Yo no puedo creer hasta que no vea. Esa es una manera, por así decirlo, de desafiar o condicionar al otro lado. Yo no voy a estar tranquilo hasta que suceda tal cosa. Entonces, he conocido gente que está en situaciones de franca desesperación muchas veces por obtener una prueba de que quien está del otro lado todavía está y además nos ama y además está con nosotros y además se presenta cuando, como nosotros queremos. En todo encuentro como entre vivos, debemos tener en cuenta y no perder de vista esta premisa. No todo lo organizamos nosotros. No todo va a ocurrir a voluntad de nuestro dolor. No todo va a ocurrir a voluntad de nuestra necesidad urgente. No todo va a ocurrir en función de nuestras condiciones. Porque incluso diciéndolo de esa manera, nosotros estamos haciendo menos la presencia que está del otro lado y que perdura. Al asumir que tiene que acudir a nuestra demanda, que tiene que acudir a nuestro llamado porque nosotros lo necesitamos y nosotros somos los que no podemos estar en paz y ellos no se manifiestan de nuevo. Vamos a calmarnos. El dolor, como les decía, y el sufrimiento puede hacer que se nos empañe el vidrio del sentido común y de la conciencia. Debemos tener profundo respeto, profunda consideración, profundo sentido común, y con eso me refiero a saber que si hay alguien más allá, amado por nosotros, no es insensato que actuemos de una manera tan arbitraria, una vez más lo digo, por el dolor que estamos sintiendo. Y una vez más, si el dolor tan grande que estamos sintiendo responde al amor que le tenemos a esa persona que partió, tenemos que concentrarnos en tratar de contactar a través del amor. Porque incluso cuando estamos vivos, no sé si les ha pasado que cuando tratan de acercarse a alguien que quieren mucho, pero está en un estado francamente alterado de dolor o de sufrimiento, se hace difícil. Lo primero que decimos a veces es, creo que no es el momento y hay que esperar a que se calme y después de eso me acerco a ver si está en condiciones de que hablemos.
o ahorita no me va a hacer caso porque está súper metido o metida en su crisis, está en un llanto profundo, no quiere ni que se le acerquen, sería un error, sería imprudente en este momento. Y a veces, aunque los queramos mucho, es difícil acercarnos a una persona que está tan enojada, tan frustrada o tan triste. Además, no es realmente tan positivo para nosotros porque sabemos que en un encuentro con una persona que está muy triste, muy alterada en ese sentido de sufrimiento, no vamos a lograr mucho si nos acercamos en ese momento. No vamos a captar su atención como quisiéramos para poder transmitirle el mensaje de amor y de apoyo que podríamos darle en ese momento, insisto, cuando los dos estamos vivos, porque lo estoy diciendo como ejemplo. Cuando una persona está muy alterada, es difícil tener una aproximación hacia ella para pedirle que se calme o para tener un diálogo sensato, claro, donde podamos entendernos, y mucho menos si estamos con la intención de decirle, te quiero mucho, yo quiero verte bien, quiero que estés más en calma, porque la otra persona está en su crisis, está en su dolor y está en su neura y en su sufrimiento. Entonces, muchas veces eso no tiene de nuestras actividades y decimos, bueno, cuando se le pase o esté un poco mejor, le hablo o intento ver si es un buen o mejor momento para que podamos platicar. Y es lo mismo con las personas que estamos aquí y tenemos un ser amado del otro lado. Sobre todo cuando ellos no tienen la barrera del ego y de toda esta parte que hace al humano tan complejo y cuando no tienen la experiencia de los sentimientos de una manera tan atada y tan intensa como nosotros, sino que están más bien en un estado de pureza y de amor que puede comprender que la energía a veces no empata y no es un buen momento para hacerse presentes porque estamos demasiado frustrados, alterados, con falta de asimilación, un tanto de dolor, tal vez para casos como mucho más intensos. Y mucha gente justo en el momento en el que más está dolida es cuando se le puede presentar un contacto, porque a veces, pues hay excepciones y es como que el otro lado sabe que eso va a contribuir a que esa persona inicie un proceso de calma. Pero creo que estos ejemplos nos pueden servir mucho, si es que se entienden, que espero que sí, para que podamos llegar a una apertura de conciencia con respecto a lo difícil que puede ser para el otro lado seguir un camino positivo, que lo van a hacer de todos modos mientras nosotros estamos sufriendo, pudiendo aportarles mucho de nuestra paz. De nuestra paz con la situación así como ha sido, con la pérdida física así como es. Entonces, hay que reflexionar con respecto al enorme, enorme regalo que todavía podemos darles, estando cada quien en su estado de conciencia. Isis, Doreen, me da mucha paz tu voz y tu forma de hablar. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por tu comentario y espero que estas características de las que hablas puedan servir para que a lo mejor entre más fácil el mensaje, ¿no? Que siempre lo he dicho, no se trata aquí de venir a hablar de verdades absolutas. Si algo tenemos aquí en la travesía del alma es que la experiencia subjetiva es la que manda. Nosotros no podemos decirle a una persona que a través de una sesión de mediunidad, de intuición en su vida, de un sueño, de un momento místico, mágico, especial, metafísico en su vida, lo que vio no es cierto. Porque si esa persona lo vio, lo sintió, lo vivió. Mucha gente todavía comete esas faltas de respeto de decir, pues no es cierto, lo que pasa es que te engañaste, es que tienes tantas ganas y le extrañas tanto que ya hasta te estás imaginando cosas. Y a mí siempre me ha parecido una profunda falta de respeto el hablar de la experiencia subjetiva real, es la experiencia nuestra que es distinta porque simplemente no lo hemos vivido. Nos alcanzamos los niveles de entendimiento de decirles que no es cierto. O qué tal cuando estamos hablando de estos temas y alguien te dice, pues yo no creo en eso. Yo lo que pienso es, bueno, pues es que el punto de esto no es que me creas, porque no vine a convencerte. Aquí estamos para compartir y para inspirar algo de lo que puede ayudarnos sobre todo a tener en el caso de estos programas que estamos haciendo ahora,
unos duelos distintos, unos duelos diferentes, unos duelos más allá de lo tradicional. Y no solo hablando siempre de la pérdida y del duelo y todo esto, ¿no? Insisto, es parte fundamental de la vida saber qué es para ti, si alguien quiere poner por ahí en el chat, qué es para ustedes la experiencia de estar vivos. Ya sabemos que esto empieza cuando nacemos, cuando nos gestan, cuando nos procrean y termina cuando el cuerpo físico totalmente se apaga. Puede ser un periodo, lo hemos visto, de días hasta de muchas décadas. ¿Para qué será este proceso en el cual nosotros estamos funcionando como un avatar de carne y hueso? ¿Para qué servirá todo este momento especial en el que somos un capullo humano? Que si bien hay una línea trazada tradicionalmente de lo que tiene que ser la vida de un ser humano, que nada risa decirlo, ¿no? Porque si hay gente que dice que la vida de un ser humano es primero ver qué es lo normal dentro de la sociedad, dentro del mundo, y también ver lo que es normal o lo que es esperado por la familia, ¿no? ¿A qué se ha dedicado la familia? ¿Qué niveles de éxito se tienen que alcanzar? Cuando eres una persona exitosa pero incompleta porque no has encontrado una pareja, cuando eres una mujer que es feliz pero le falta porque no ha sido mamá, cuando es un hombre completo pero le falta porque todavía no tiene una mujer y no tiene hijos, cuando salen de lo que se considera normal o no. Y todo a lo que nos vamos enfrentando durante la vida debe tener un sentido de aprendizaje. Y estas experiencias de tener a alguien a quien amamos mucho que ya está del otro lado no son la excepción en cuanto a todo lo que podemos seguir aprendiendo. Gracias por los comentarios que hay aquí. A Beisadara, muchísimas gracias. Y estoy leyendo por acá. Gracias, Jaime. Reina del Mictlán, pues inspírate, inspírate, trata de enfocarte total. Mira, cuando hay una pérdida así, una de las cosas que suceden es que no dejamos de pensar en la trascendida, pero inmediatamente es muy fácil que la mente nos lleve hacia cómo la extraño porque era tan lindo tenerla aquí, pero y entonces como ya no está, pum, pum, y en menos de un segundo te ves otra vez hacia la trayectoria del dolor y del sufrimiento. Siempre que te suceda así, recuerda que estás yendo hacia lo que ella, como seguramente pasaba cuando estaba en vida, más le dolía ver de ti. Ojo, no quiero caer en que pensemos que cada vez que nosotros la estamos pasando mal acá, los estamos haciendo sufrir a ellos. A ellos se les puede dar mucha luz a través de encontrar la paz en nuestra propia vida, pero la regla no aplica para cuando tú estás mal o estás sufriendo, que el efecto allá sea también de que le haga sufrir y de que sienta dolor. Simplemente es una especie de qué lamentable que no esté pudiendo vivir su vida después de mi partida de una mejor manera. Del otro lado, las reglas son distintas. De este lado es en donde decimos dolor con dolor se paga y todas esas cosas que atrapan al ego del ser humano. Pero del otro lado, lo que es una conciencia más luminosa y más pacífica, que lo que acepta son las energías que son concordantes con el bienestar y con la paz, pero no se deja contaminar con estas cosas de yo me va a doler a mí porque te está doliendo a ti, porque se asume desde una energía mucho más luminosa que el sufrimiento es algo que suele atrapar al ser humano vivo de carne y hueso al no darse cuenta que pasar del dolor a sufrimiento ya es una especie de estancamiento y de no hacer mucho por salir adelante. Sin embargo, cuando uno aprende a estar en paz, es, ya sé cómo decirlo, a lo que me he estado refiriendo todo este tiempo es que cuando nosotros estamos en paz, estamos vibrando más en la frecuencia en la que ellos se encuentran ya permanentemente estando del otro lado. Cuando estamos mal, no, porque ellos están constantemente en la energía y en la frecuencia de paz y de bienestar y de sanación de ciertas experiencias que pasaron por acá. Entonces, la única manera de conectar de alguna forma con su presencia, estando ellos allá y nosotros acá, es nosotros haciendo un esfuerzo, si así se puede decir, aunque en realidad se trata de relajarnos,
por entrar en un estado de paz lo más constantemente posible, a través de los recuerdos, las memorias y los pensamientos positivos y amorosos que tenemos con ellos, y no del dolor que nos causa su ausencia, porque sufrir en demasía por la ausencia y la partida de un ser amado es no entender que la verdadera vida es metafísica y que el cuerpo es temporal. Espero que con eso podamos estar un poquito más claros en cuanto a cuál es la manera en la que nosotros podemos hacer algo muy positivo para nosotros y por ende para ellos. Por acá, mi querido productor, mensaje de radio escucha. Hola Jaime, soy Ana de Lima, Perú. Me identifico totalmente con el tema de hoy. Tus palabras me dieron mucha paz. Felicidades por tu programa. Ana, saludos a Lima. Eh, cuando hay al menos una, y en este caso ya contigo dos, al menos de los que he alcanzado a leer, que manifiestan una concordancia, un deseo de tomar estas palabras como parte de su camino, creo que el objetivo se cumple. Porque ya, por no decir que a veces hay gente, yo me sumo, yo hay veces que estoy escuchando podcasts o videos de YouTube en los que me llegan profundamente, pero cuando me di cuenta no puse ni like ni comenté, a veces ni se lo dije a nadie. Entonces quiero pensar que la resonancia de estos mensajes pueden llegar multiplicadamente a la cantidad de gente de la que se está manifestando aquí como tú. Entonces, si este mensaje de paz ha llegado a Lima, Perú y también aquí a Guadalajara, con eso la verdad es que nos han hecho la noche, porque eso quiere decir que si hay dos, seguramente son más recibiendo el mensaje. Isis, para una persona con depresión es constante la pregunta, ¿qué hago aquí? Eh, bueno, me imagino que sí. Digo, estamos hablando de depresión, de un terreno clínico. Eh, si te refieres al tema relacionado precisamente con esto que estamos hablando hoy, de la paz que le podemos dar a los trascendidos amados que tenemos allá como un gran regalo, me imagino que mucha gente que no se ha dado cuenta de eso puede estar deprimida precisamente por esa ausencia, o en general estar deprimidos, decaídos emocionalmente. Creo que sí, una de las cosas a las que se llega como cuestionamiento es, ¿qué hago aquí? U otra forma de decirlo es, ¿para qué estoy aquí? No tiene sentido que esté aquí. ¿Qué sigo haciendo aquí? Es uno de los grandes misterios de la vida, cuando sobre todo viene mal o no como nosotros esperábamos y creemos que todo aquello en lo que teníamos depositadas nuestras expectativas era lo que le daba sentido a nuestra vida y que si por lo tanto se derrumba o no va bien, como que ya no tenemos para qué o por qué seguir aquí. Sin embargo, si de manera natural no hemos partido es porque la vida tiene deparadas muchas sorpresas y nosotros aprendemos a leer sus mensajes. Y sí, en ese tono van las preguntas del día de hoy y pues es gratificante, mi querido Johnny, que cuando tenemos este tipo de resonancia, porque la verdad es difícil, todavía no mucha gente se abre a la perspectiva de lo que hay del otro lado y también es algo que les platicaba en el programa pasado, cuando a veces a todos nos encanta hablar de cómo confiamos en que se nos adelantan nada más o que quienes pasaron a mejor vida, pero a la hora de estar en el terreno de batalla, la verdad es que como que todo eso se nos olvida y se llegan a convertir en palabras que se las lleva el viento, ¿no? Insisto sobre lo mismo. Del otro lado hay algo tan inmensamente sutil y eterno como el alma, que de pronto debe ser un poco como, qué lástima que se quedó pensando en mi cuerpo cuando yo sigo aquí, justo porque lo único que ya no tengo es cuerpo y allá del otro lado están con la imagen trabada en su cabeza de mi cuerpo, cuando yo misma ya lo dejé y ni siquiera para mí es importante. Eh, Beisa dice también, pienso que sigue con mi papá y así, y cuando estaba ya en la tumba no lo asimilé tan bien.
Sí me sentí muy mal y lloré porque no me desahogué como yo hubiera querido. Aún no puedo llorarle. Son procesos. Son procesos, pero te invito también a que puedas conectar con la paz que le puedes regalar a tu mamá a través de cómo estás tú ahorita aquí misma en la vida, no con las imágenes tan grabadas y atoradas de su cuerpo, del ataúd, de la tumba, del panteón, del entierro, porque, insisto, es poner la mirada en aspectos que para ellos están más que trascendidos. Es como si los tuvieras a la derecha y tú estás clavada sufriendo viendo hacia la izquierda a imágenes que ya no representan en la realidad del otro lado de lo que ellos son. Solemos quedar atrapados por y lo voy a decir con todo respeto porque no es crítica ni juicio, cuando solemos quedar atrapados en los dramas. El drama es descriptivo, ¿eh? No, no es que esté diciendo qué gente tan dramática. De verdad vivimos un drama fuerte cuando este tipo de cosas ocurren y para eso sí somos muy buenos sin darnos cuenta para juntarnos, generar y darle fuerza y empoderar una situación dramática que en realidad no nos está haciendo bien a nosotros, ni mucho menos a la persona que trascendió a mejor vida o a estar en paz. Entonces, recuerden que lo que hemos querido sembrar hoy es la conciencia, la inquietud de que podamos iniciar una nueva reflexión a través de lo que nosotros todavía podemos darles como amor y como luz, a través de llevar nuestra propia vida en paz, de generar un lazo de comunicación individual como el teléfono, en donde todos tenemos la capacidad de tener una vía de comunicación, pero siempre a través del bienestar, que es la forma de conectar con la frecuencia necesaria, porque es en la que ellos ya se encuentran en este momento. Recuerden la imagen de estar sufriendo por las imágenes del cuerpo del ataúd y del proceso de despedida que está del lado izquierdo, cuando probablemente ellos están del lado derecho o más arriba que nosotros diciendo, yo aquí estoy, pero te quedaste viendo lo que dejé ahí. Es como quitarme la ropa y te quedaste llorándole a la ropa cuando acá estoy, pero el sufrimiento, el dolor y el recuerdo de la inquietud y de eso que se genera con una energía bastante para abajo, es lo que más nos impacta y no nos permite ver en nombre del amor lo que todavía podemos darles de nosotros mismos, si es que realmente queremos tener una práctica amorosa que desemboque en una conexión directa que nos haga darnos cuenta de que todavía compartimos un escenario de amor intangible con ellos que están del otro lado. Así que les recuerdo que se pueden volver a aventar este capítulo si es que necesitan seguirse inspirando. Y de cualquier modo, mi querido Johnny, pues aquí vamos a estar dentro de 15 días para reforzar, remarcar, subrayar y repetir cuantas veces sea necesario desde esta perspectiva, diferentes formas que tenemos de vivir la vida más allá de la vida, más allá de la muerte y todo este espacio que compartimos todos, unos con cuerpo y otros ya sin él. Así es, amigo. Y la invitación, por supuesto, para toda la familia que nos ve, todos los radioescuchas que nos siguen también en Radio Stream, agradecerles antes que nada. E invitarlos también a comentarles que pueden enviar su mensaje, su nota de voz, si gustan, si no gustan llamar, pueden enviar su nota de voz también vía WhatsApp y con mucho gusto, si lo permiten, por supuesto, lo estaremos pasando en vivo para que Jaime los escuche de viva voz y si no lo desean así, bueno, podemos hacérselo llegar directamente a él en privado para que también él pueda escucharlos y, bueno, dar una opinión. Por ahí también seguirlo en redes sociales y bueno, estar al pendiente de todo lo que mi querido Jaime haga, porque de verdad que estos temas son importantes, son fuertes, sí, por supuesto, pero creo que la vida en sí es así, ¿no? Fuerte y hay que aprender también a ver la vida y la muerte, como dice Jaime, desde otra perspectiva y esto creo que nos va a ayudar a vivir en paz, mi querido Jaime, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Les recuerdo que a mí me pueden encontrar en la página web jaimelugo.com para procesos de acompañamiento emocional individual y en las redes me pueden encontrar como @JaimeLugoMX en Instagram, en TikTok, La Travesía del Alma en Facebook. Y aquí estaremos nuevamente dentro de 15 días para compartir más de estos mensajes que nos hagan crecer, transformar evolutivamente a todos juntos. Si es que te resuena este mensaje, comparte el programa y fue un placer estar con ustedes nuevamente.